Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahora ya comenzamos de manera formal después de las preparaciones que tuve para hacer esta grabación. Estimados y estimadas, vamos a comenzar. Como les había comentado en las clases, vamos a hablar sobre dos temas o dos áreas, pero de todas formas tienen una alta relación, por lo tanto sería como una gran clase única. Vamos a hablar sobre dolor y desórdenes neurológicos, algunos conceptos, algunas partes o aspectos necesarios de poder revisar y alteraciones neurológicas o motoras. Pero todo, como ustedes lo han podido ya ver en este título y con lo que ya les mencioné, alteraciones del sistema nervioso o patología del sistema nervioso y su relación con la odontología. Vamos a hablar primero sobre dolor y desórdenes neurológicos. Hay que recordar que los objetivos de la clase, vamos a recordar el concepto de dolor, qué significa dolor, cuáles son los aspectos necesarios para considerarlo, evaluar distintas situaciones clínicas relacionadas con dolor y reconocer el rol del odontólogo general en la evaluación, diagnóstico, tratamiento del dolor orofacial y de pacientes con desórdenes neurológicos. Esta clase no pretende ser una clase exclusiva de dolor y ver la fisiopatología del dolor y explicar las vías y no, porque yo creo que eso ya fue visto en fisiopatología, por lo tanto han tenido forma de poder revisar esos conceptos con anterioridad. Pero sí vamos a revisar eh, algunos aspectos generales que son necesarios de ver en esta clase, en esta asignatura de medicina oral. El dolor es una de las características o signos más prevalentes en la consulta odontológica. Y esta puede venir desde distinto lugar. Puede venir desde un dolor dental producto de un bruxismo, de un dolor producto de una enfermedad periodontal, producto de caries, como lo observamos acá, por ejemplo, esta caries cervical, este crack en este diente que también puede ocasionar dolor, enfermedad periodontal como les dije, pericoronaritis, etc. Entonces, entendemos el dolor acá y la importancia de manejar el dolor porque estamos en un área cerrada. Estamos en un diente, digamos, estamos en un área cerrada, un tejido duro que debe presentar una inflamación que generalmente es ese el proceso originario del dolor, va a causar un motivo de consulta bastante prevalente al paciente y va a ser el primero. Por lo tanto, si ustedes tienen a un paciente sin dolor, va a ser un paciente que potencialmente no asista a su consulta dental. Y ahí va el otro aspecto del manejo del paciente que ha sido tratado por dolor, es decir, la fidelización. Si ustedes tienen a un paciente que necesita seguir tratamiento y lo dejan sin dolor, posiblemente el paciente deje de asistir a su consulta. Y eso no lo podemos dejar si es que el tratamiento debe de continuar. Ahora, ¿cuál es la clasificación del dolor? ¿Cómo podemos clasificar el dolor o cómo podemos entenderlo? Primero, como yo les mencioné recién, hay que entender este primer motivo de consulta. Es lo que ocasiona que el paciente pueda ir a su box, pueda necesitar de su atención. Por lo tanto, es la principal causa. Generalmente es un motivo de urgencia. Muy pocos pacientes van a decir, ¿sabe qué? Me duele esto y, bueno, en realidad sí los puede haber. Me duele el diente hace tanto tiempo, pero recién vengo ahora y como que me entró a preocupar de por qué me duele tanto. Por lo tanto, ahí hay que tener atención, hay que prestar mucha atención en aquellos casos para poder pesquisar antes ya el agravamiento de este dolor. Muchas patologías en algún momento presentan dolor. ¿Ya? Es la primera señal de alarma que pueda presentar un paciente frente a alguna lesión. Por lo tanto, el dolor debe ser considerado un aspecto positivo, aunque suene paradójico,
perdón, puede ser considerado como un aspecto positivo, toda vez que va a entregar luces de que algo está pasando en ese paciente y por lo tanto puede ser parte o puede significar un mecanismo de defensa para el paciente. ¿Ya? No necesariamente el dolor indica gravedad. Por ejemplo, un dolor pulpar, una pulpalgia, se describe como un dolor paroxístico, epicrítico, intenso, que a pesar de que compromete el estado emocional del paciente, no pone en riesgo su vida. Sin embargo, muchas veces los infartos o las neoplasias malignas, que son patologías que sí comprometen la vida del paciente, cursan en su inicio con un dolor suave y poco definido. Incluso muchos cánceres comienzan a doler ya en estados terminales. Por lo tanto, la presencia de dolor no significa per se de que sea un proceso grave. Es importante considerarlo, pero considerarlo o entenderlo como un proceso o parte de un proceso grave no siempre va a ser así. Puede ser intenso, persistente o puede ser recurrente. El grado de conciencia que pueda tener el paciente, ustedes también tienen que tenerlo en consideración porque puede ser que el dolor sea subestimado o sobreestimado. ¿Ya? El grado de conciencia altera al dolor. El dolor puede verse opacado con un grado de conciencia que tenga el individuo. Por esto, el dolor no es igual para todos y es diferente para un mismo individuo dependiendo del estado de conciencia que presente. Por eso se dice que el dolor es personal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ustedes van a determinar el dolor en algún tejido, en alguna región, con la palabra algia? ¿Ya? Todo algia va a significar dolor. Ahí es donde ustedes tienen que tener claro. Pero, ¿cuál es el origen? O sea, ¿cuál es el origen del dolor? Y el dolor lo podemos clasificar como un dolor primario, ¿ya? O un dolor heterotópico. Un dolor primario puede ser, por ejemplo, la odontalgia, dolor que se ocasiona y que es provocado en el lugar donde se genera la reacción que provoca ese dolor. Y heterotópico puede ser un dolor que se siente, que está, digamos, que ustedes lo presentan en un lugar distinto al lugar del origen. Y ese lugar de origen puede ser central, es decir, un tumor a nivel central, puede ser proyectado, por ejemplo, el dolor cervical proyectado a craneal y un dolor referido. Una vez me tocó atender a un paciente que venía por un dolor en el sector anteroinferior y le dolía y le dolía y le latía y él estaba súper claro que era un dolor localizado en esa zona, pero después haciendo el examen observé que no era esa zona la que estaba ocasionando el dolor, no era el lugar donde se generaba el dolor del paciente. Y haciendo el examen descubrí o observé de que el diente 3.8 estaba con una caries tremenda. Así que le expliqué, él no me creyó, yo le dije, mira, lo que tienes es esto. Se lo mostré, me dijo, sí, lo reconozco, pero no me duele ahí. Mira, hagamos lo siguiente. Tú adelante yo no veo que tienes nada. Atrás sí tienes esta caries tremenda. Por lo tanto, controlemos mañana. Yo te voy a sacar la caries, esa es mi hipótesis de diagnóstico, la causa de ese dolor es esta caries, lo voy a sacar y mañana te controlo y me dices si cambió o no cambió. Y de ahí vamos revisando qué pudo haber pasado. Ya, perfecto, me creyó y finalmente era eso. Por lo tanto, ojo en dónde se presenta el dolor y cómo ustedes lo van a observar, ya cómo van a escuchar el relato del paciente. Y tienen que ver el caso de manera completa. Ahora, la clasificación del dolor, ¿ya? La clasificación del dolor, la podemos, como les dije, clasificar o ubicar, digamos, según origen, ¿ya? Según origen. Eh, si es un dolor, según tiempo y según periodicidad.
periodicidad. ¿Ya? Vamos, los voy a mencionar de nuevo. El dolor lo podemos clasificar según origen, según tiempo y según periodicidad. Según origen, lo podemos denominar como un dolor orgánico o un dolor funcional. Si es orgánico, es cuando el dolor proviene de un órgano o de algunos centros nerviosos. Si es funcional, son los dolores intensos, persistentes, pero en donde existe una lesión palpable. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene o ha tenido colon irritable, ahí es donde podemos observar un dolor funcional. Puede haber o podemos clasificarlo como un dolor central o un dolor periférico, de acuerdo al origen. El dolor central es aquel dolor que involucra centros de neuroeje o vías del neuroeje, por ejemplo, lesiones en la columna o lesiones cerebrales, como ya les mencioné recién y lo que vieron en la diapositiva, un tumor a nivel central. O un dolor periférico, que ya lo vimos recién, la pulpalgia. Dolor superficial o un dolor profundo. Dolor superficial se refiere al dolor de piel y dolor de mucosas, es decir, tejidos superficiales. ¿Ya? Es decir, es localizado y epicrítico, es intenso. Epicrítico significa intenso. Y puede ser también un dolor profundo. Es un dolor que proviene de las vísceras, de los órganos y de las estructuras musculoesqueléticas. Y además es protopático, que quiere decir protopático, difuso, leve y menos localizado, y es más difícil de describir por el paciente. Podríamos decir como que le duele todo, como que hay algo raro, como que básicamente es una molestia que obviamente duele, pero no lo saben describir muy bien. Según tiempo, según tiempo, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos describir? Según tiempo, como dolor crónico, ¿ya? Es aquel dolor que persiste en el tiempo, dura más de 3 meses. Y no necesariamente es mantenido en el tiempo, puede aparecer y desaparecer, es decir, es intermitente, pero con la misma causa. Por ejemplo, artritis, cáncer, donde hay periodos de alza de dolor y, digamos, hay una baja del dolor. Puede ser un dolor agudo, que es un dolor corto, que dura menos de 3 meses, pero es de aparición brusca e intensa y lo origina la misma causa. ¿Cuál es la clasificación del dolor por periodicidad? Un dolor esporádico, episodios de dolor, dolor mantenido, es un dolor constante en el tiempo. Por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido pericoronaritis, ahí es un dolor mantenido. Ahora, tipos de dolor. ¿Ya? Yo creo que debe estar en la diapositiva anterior, si no me equivoco. Origen. No está acá. Y dolor orofacial. Ya. Pero les voy a describir algo. Los tipos de dolor. Cuando ustedes hacen una descripción de dolor, y lo van a ver en clínica, y seguramente lo han visto cuando ya han tenido cirugía, quienes están en cirugía, o que quizá el año pasado estuvieron en cirugía, ustedes tienen que describir el dolor, ¿ya? Para poder ubicar al paciente con ese dolor. ¿Cómo lo van a hacer? Van a describir el dolor con las distintas características que puede tener este. Puede ser un dolor pulsátil, que es un dolor rítmico y palpitante, como un latido. Por ejemplo, las pulpitis pueden tener un dolor pulsátil. Dolor urente, dolor que quema. Es muy común en los pacientes con úlcera y es básicamente de origen gástrico. Ahí es donde ustedes pueden hacer un diagnóstico diferencial o un diagnóstico presuntivo de un paciente que tiene una úlcera según este dolor, y además si es que este paciente pudiese presentar desgaste en las caras palatinas, erosión de las caras palatinas, según las clases que ya habíamos visto del sistema gastrointestinal, de patología del sistema gastrointestinal. Puede haber un dolor constrictivo, es decir, una sensación de compresión, ¿ya? Es intenso y puede dificultar el movimiento. Un dolor terebrante, que es decir, un dolor intenso como una percusión o un taladro. Por ejemplo, muchas de las pulpalgias pueden tener este tipo de dolor, ¿ya? Dolor terebrante.
dolor de percusión o como taladreo. Dolor lancinante, un dolor como un pinchazo, suele acompañar a cáncer y abscesos. El dolor lancinante, como un dolor de pinchazo. ¿Ya? Es un dolor intenso, epicrítico, es decir, muy intenso y además localizado. Dolor lacerante, es un dolor raspante, erosivo y extenso. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en el caso de una caída y se provoca una laceración, dolor lacerante, dolor raspante, erosivo y extenso. Dolor cólico, ¿eh? Un dolor intenso, localizado e invalidante que el paciente lo deja inmóvil. Dolor epicrítico, ya lo hemos mencionado, dolor intenso y paroxístico. Dolor sordo, aquel dolor que es como que hay algo que me duele, como que algo me molesta, doctor. ¿Ya? Es inespecífico, es un dolor leve, es un dolor mantenido. Dolor fulgurante, es un dolor que aparece y desaparece rápidamente. ¿Ya? Es muy intenso, pero momentáneo. A ver, acá ustedes se pueden imaginar como el personaje de Flash, así mismo, pum, pum, que aparece y desaparece. El otro dolor, el otro dolor que quiero que anoten, es el dolor compresivo. Bueno, ya lo mencioné ya anteriormente, similar al constrictivo. El dolor compresivo es un dolor por presión, ¿ya? Que es ese típico dolor cuando los dientes están erupcionando, ¿ya? Cuando el tercer molar generalmente es el que empuja al segundo molar. Ahí es donde ustedes pueden describir ese dolor compresivo. Ahora, la semiología. ¿Cómo vamos a ver o entender o estudiar la semiología del dolor? Por la ubicación, la intensidad y la evolución del dolor. Ahora, la primera, la ubicación del dolor. Vamos a ver si el dolor es localizado, es decir, que es fácilmente describible por el paciente. El paciente te va a indicar con el dedo dónde está el dolor. Si hay un dolor difuso, donde abarca una zona más amplia que la anterior. Por lo tanto, el paciente no sabe exactamente dónde le duele y podría ahí confundirse un poco. Y es ahí donde ustedes tienen que evaluar muy bien cuál es el diente, cuál es la estructura que le duele. El dolor irradiado se refiere a aquel dolor donde duele una zona que puede ser localizada, pero además le duele otra zona, las cuales generalmente son adyacentes, ¿ya? Y el dolor referido es un dolor que es difícil de determinar porque puede tener una localización determinada, pero el origen del dolor puede ser en una estructura distinta, que es lo que me pasó a mí con el paciente que les dije recién, ¿ya? El dolor podía haber estado en toda esa zona, desde el último molar hasta el sector anteroinferior, y eso hubiese sido irradiado, pero en el caso del paciente era un dolor referido, se saltó una sección. Según la intensidad, esto ya acá la descripción es absoluta y completamente personal porque depende de la tolerancia del paciente al dolor. Y las experiencias previas tienen una condicionante para ver cómo es la intensidad del dolor. Ya les mencioné que depende mucho de la conciencia del paciente, depende de la experiencia relatada y se puede asociar algunos signos al dolor, que es un síntoma, que es un síntoma. Puede haber sudoración, es decir, que sudan frío, digamos, el sudor de dolor es un dolor o una sudoración fría. Hay rubor, puede haber palidez. Que tu profe recién me dijo que había rubor. Sí, también puede haber palidez. Alteraciones de tipo emocional, es decir, hay irritabilidad, pueden haber mareo, lipotimia, alteraciones en las pulsaciones y además insomnio. Ahora, hay formas, digamos, de poder estandarizar el grado de dolor, la intensidad. Hay escalas numéricas y hay escalas visuales de dolor, pero ahí ustedes pudiesen, para decirlo más claro y más directo frente al paciente y para que ustedes puedan valorizar,
en que 0 no hay dolor, 1 hay una molestia media rara, y el 10 es cuando ustedes quieren agarrarse la cabeza y pegarse contra la pared para que se pase el dolor. Y realmente hay dolores que cursan por esa descripción. Y la evolución del dolor puede ser de comienzo súbito, ¿ya? De acuerdo al comienzo, de inicio súbito, de inicio agudo o de inicio lento, ¿ya? De acuerdo a la duración puede ser un dolor corto o un dolor mantenido. Y de acuerdo a la periodicidad, en episodios cortos, el dolor dura de minutos a horas, pero luego desaparece y luego al poco tiempo vuelve a doler. Son episodios cortos. Episodios largos que duran de 3 a 4 horas, por ejemplo, ¿ya? Y puede ser de días con dolor y después desaparecen. Y el dolor recurrente es aquel dolor que aparece cada cierto tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos la clasificación del dolor, los tipos de dolor, la ubicación, la intensidad y la evolución del dolor, por comienzo, duración y periodicidad. Ahora, ¿cómo ustedes van a hacer el diagnóstico del dolor? El diagnóstico del dolor tienen que ustedes orientarse, ¿ya? Tienen que orientarse al tipo de dolor, indicando muy bien dos aspectos para describir el origen y realizar un buen diagnóstico del dolor. ¿Cuál es el órgano que está doliendo? ¿Cuál es la estructura que está doliendo? ¿Y cuál es el origen de ese dolor? ¿Qué estructura o situación lo está provocando? ¿Ya? ¿Dónde está el dolor? Es la uno. ¿Cuál es el órgano que está doliendo o la estructura que está doliendo? ¿Y cuál es el origen de ese dolor? Teniendo esas dos cosas claras, podrían ustedes comenzar a hacer un buen diagnóstico del dolor. Entonces, cuando en la ficha clínica ustedes evalúan a un paciente, tienen que considerar o consignar lo siguiente: el tipo de dolor según la ubicación, intensidad y evolución. Es decir, el paciente Juanito Pérez, tantos años de edad, relata tener dolor y comienzan. ¿En qué zona? Zona antero-posterior, perdón, antero-inferior, ¿ya? Antero-inferior. Eh, Ubicación, intensidad de dolor de tipo pulsátil, intenso, espontáneo, con todas esas características, intenso, espontáneo, bla, bla, con 2 días de evolución. El paciente relata que hace un mes ya sentía una molestia, pero hace 2 días comenzó con estas características de dolor antes descritas. Y con eso podemos ya tener una idea de cómo es el tipo de dolor del paciente. Poder dar un buen acercamiento al diagnóstico del dolor. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Yo les mencioné recién, es espontáneo, pero puede ser de que haya algo que le genere un aumento en la intensidad del dolor. Es decir, si es que hay una causa o una desencadenante alimenticio, si es por temperatura, le duele con lo frío, le duele con lo caliente, si hay dolor en la masticación, si hay dolor en la percusión o algún otro. ¿Y cuáles son los factores también atenuantes? ¿Cuál le aumenta el dolor y cuál le baja el dolor? Haciendo eso, ahí es donde ustedes van a poder tratar de manera adecuada al paciente. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta, en el territorio maxilofacial podemos encontrar una característica bien importante que es única en todo el cuerpo, que nos encontramos con diente, con hueso, es decir, estructuras calcificadas, pero también hay mucha estructura no calcificada. ¿Ah? Hay mucosa, hay músculos, hay piel. Por lo tanto, el dolor puede venir desde el hueso y desde la musculatura, músculo esqueletal. Puede ser de origen neurovascular, neuropático o psicogénico. Ahora,
El tipo de dolor y su mecanismo, según lo que anteriormente vimos, puede tener una estimulación periférica, es decir, un dolor nociceptivo, por ejemplo, una pulpitis o una periodontitis apical, y los mediadores son mediadores inflamatorios y productos del daño tisular, interleuquina 2, interleuquina 15, factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, factores bacterianos, bradiquina, histaminas, serotonina, prostaglandina E2. Puede haber un dolor por daño nervioso, por ejemplo, en el herpes zóster, en la infiltración por cáncer, donde el daño directo a las fibras nerviosas genera ese estímulo inflamatorio que provoca ese dolor. Puede haber un dolor central o neuropático, o un dolor neuropático, en donde podemos, como ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, el trastorno de boca urente. Los receptores gliales inmunológicos y o mecanismos psicoinmunológicos a nivel central son los mediadores que generan este dolor. Y el dolor psicogénico que tiene un patrón no específico. No es claro y posiblemente son generados por falla en la supresión de dolor de bajo nivel. Ok, entonces como les decía, el dolor puede venir por distintas causas. Y nosotros en odontología podemos observar que lo más frecuente es encontrar dolor por caries. Pero, ¿qué sucede con los pacientes edéntulos? Con los pacientes que no tienen ningún diente. ¿Cómo podríamos nosotros determinar que hay un dolor? ¿O cuál podría ser su causa? ¿Cuál es la razón de que un paciente edéntulo esté sin dolor? O sea, esté con dolor. Prótesis mal ajustadas, como los podemos observar acá, ¿ya? Especialmente con esta úlcera por compresión, producto de una prótesis sobreextendida. Y por eso, con algunos que estuvimos en clínica integrada adulto 2 y que estaban haciendo una base, una laca base, y se menciona, y súper específico, de que tiene que ser 2 milímetros sobre la reflexión de la mucosa, 2 milímetros sobre el fondo de vestíbulo, que es para que no pase esto que aparece acá en la fotografía. Sobre compresiones internas también que pueden generar estas zonas de úlcera. Observen cómo se ve una descamación, se ve una depresión en la mucosa palatina y más enrojecida que el resto. Y por lo tanto, vemos acá de que esta prótesis seguramente no estaba lisa, no estaba pulida y tenía una área donde no dejaba una adecuada circulación de la irrigación y por lo tanto esta zona se va atrofiando, generando úlcera, hasta inclusive si esto no se trata, puede generar una necrosis de ese tejido. Cuando las prótesis no están bien adaptadas y tienen una mayor altura, un aumento en la dimensión vertical por sobre lo fisiológico, se puede generar un dolor a nivel articular, ya que el paciente va a generar una mordida en una posición inadecuada, haciendo de que la articulación temporomandibular se traslade de su posición normal en el ideal relación céntrica que debiese tratarse a los pacientes. Eso a modo como hipotético e inclusive un poco eh, discutible cuál es esa posición, pero debiese ser hasta ahí donde se debería tratar al paciente. Ahora, podemos encontrarnos con distintas enfermedades en los maxilares que también pueden generar dolor, dolor por una reabsorción severa en el hueso, como lo podemos observar acá, en este eh, diagnóstico compatible con quiste, un quiste bastante grande, bastante severo. Acá tenemos un secuestro óseo, una necrosis del hueso, donde se expone, donde se exterioriza y también puede generar dolor. ¿Para qué decir sobre las fracturas? Acá podemos ver una reconstrucción en 3D donde hay una fractura mandibular completa del cuerpo y en el área de la sínfisis también hay una fractura incompleta, pero es lo que vemos en un accidente, por ejemplo. Acá también hay una fístula
¿ya? De hecho, esto no es una fístula per se, es un párulis, ¿ya? Recuerden la denominación, cuál es la terminología para decir si es una fístula o un párulis, atento. Y también la distribución típica de un dolor referido que puede ser observado o provocado desde el maxilar, o se puede ver o sentir en el maxilar, pero puede ser originado en otra zona, por ejemplo, en los casos de infartos, que es lo que se ve en la imagen de la derecha de su pantalla. Ahora, lo más típico, lo más claro es el dolor inducido por la masticación, ya sea por caries, una caries profunda. Acá, derecho doctor, clínica Abadía, que son varias fotos que también he ocupado en esta clase o en otras. Es una clínica de Antofagasta en el cual el colega muestra muchos casos, o uno de los colegas muestra muchos de sus casos, y este es uno de ellos. Observamos caries profunda, ya bueno, acá en sí también hay dentina terciaria, pero podemos observar áreas de cracks en el esmalte, pero acá en proximal es una caries bastante profunda. Un esquema de un absceso periapical, acá una imagen con una radiografía oclusal de un pulpolito y además un dolor muscular, ¿ya? Propiciado por el bruxismo. Una representación, por supuesto. Ahora, entonces, eh, las causas de dolor facial y dolor oral por una enfermedad extraoral la podríamos describir o mencionar como las que aparecen ahí a continuación. Síndrome de la hora de comer, ahí es como cuando ya te duele, más o menos al momento de ir masticando, parotiditis aguda o crónica, dolor por obstrucción salival, linfonodos intraparotídeos que también pueden generar o provocar dolor, inflamación o enfermedades inflamatorias en el parénquima y neoplasia maligna con infiltración perineural. Por lo tanto, ustedes ven que las causas de dolor orofacial son muy variadas y lo principal es hacer un adecuado diagnóstico, un adecuado solicitud de exámenes complementarios que permitan determinar el lugar exacto del origen de ese dolor. Ahora, dentro de las neuralgias y neuropatías que se pudiesen describir de manera más específica con nombre, como digo yo, nombre y apellido, ahí podríamos encontrar todas estas. Pero vamos a hablar de manera más específica de las 4 que se destacan en la diapositiva. Neuralgia trigeminal, síndrome de boca urente, parálisis de Bell y epilepsia. Vamos a hablar de neuralgias y neuropatías y solamente estas 4 básicamente porque no nos daría el tiempo para describir cada una de ellas y de alguna forma seguramente ya la han visto en otras situaciones, ¿ya? O en otras asignaturas, perdón. ¿Ya? Hay neuralgia y neuropatías también que la vamos a ver en la siguiente clase, que es la referida a esclerosis múltiple, pero ahí vamos a hablar de esclerosis múltiple y se va a ejemplificar que también puede presentar neuralgia cuando hay una alteración sensorial y vamos a hablar en la próxima clase sobre esta, pero dolor por herpes zóster y las demás lo vamos a dejar como un conocimiento previo ya adquirido. Entonces, vamos a hablar de manera específica sobre la neuralgia trigeminal, el síndrome de boca urente, parálisis de Bell y epilepsia. Neuralgia trigeminal. Yo creo que de esto ustedes han escuchado bastante, porque es un tema que se relata, digamos, con relativa frecuencia. Es una alteración, es una entidad, es algo, llamémoslo así, que se ha descrito desde mucho antes de la historia. ¿Ya? Hay papiros de Egipto que describen con un gran detalle las cefaleas del dios Ra, pero es el médico, hay un médico de Grecia que se llama Areteo, quien realiza la primera descripción de una migraña, ya denominándolo como migraña, que es el dolor en que el espasmo
distorsiona el semblante. Es decir, aquel dolor que ya te cambia la cara, que tú dices, ya, a esta persona algo le pasa y, y tenemos que descubrir qué es y dónde se provoca este dolor. Aproximadamente en el año 1667 hay un médico que describe y trata una afección facial dolorosa, trigeminal, con ácido sulfúrico sobre la cara de una persona de la realeza. Luego, en 1756, Nicolás André describe la entidad clínica como un tic doloroso y considera el abordaje y la destrucción directa del nervio como parte de su tratamiento. Pero el primero en realidad en describir esta entidad y completamente describir el cuadro fue un médico que se llama John Fosterhill en 1773 ante la Sociedad Médica de Londres. Ahora, toda esa descripción y toda esa parte histórica en sí, a nosotros lo que nos interesa es entender por qué se genera este dolor, cómo ustedes van a observar este dolor, cómo lo van a diagnosticar, se van a enfrentar a este dolor con un paciente. Pero para esto tienen que recordar parte de la anatomía de este diente, o sea, perdón, de este nervio. ¿Ya? Por lo tanto, deben de recordar que el nervio trigémino es el de mayor grosor entre los 12 pares craneales, en este caso el quinto par, y su nombre quiere decir trillizos. ¿Cuáles son esos trillizos? La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, y sus ramas que derivan de las ramas principales. El nervio frontal, nasociliar y lacrimal de la rama oftálmica, en la rama maxilar con los nervios que aparecen ahí en la pantalla, y la rama mandibular con los nervios que también aparecen en la pantalla. Por lo tanto, el dolor de la neuralgia trigeminal es bastante específica al área donde recorre este nervio. Y es unilateral. ¿Ya? Puede ser unilateral, dependiendo del lugar donde se genere el motivo, porque lo vamos a ver más adelante, de este dolor. Tienen que tener claro las conexiones, cuál es el recorrido, cuál es la anatomía del nervio, del nervio trigémino, ¿ya? De este par craneal trigeminal, y por lo tanto tienen que observar y darse cuenta cuáles son su origen, sus salidas desde el cráneo hacia la boca, hacia el maxilar, hacia la mandíbula, y tienen que recordar. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, vemos acá las inervaciones en las cuales está enfocado este par craneal, donde hay inervación sensitiva, por donde ingresa al cráneo y el responsable del reflejo que se aparece o se indica ahí. ¿Ya? La rama oftálmica, la inervación sensitiva de piel, de la frente, nariz, conjuntiva de los ojos, meninges, párpados, mucosa del seno paranasal. La rama maxilar, piel de la región malar, cigomática. Piel, región maxilar, mucosa nasal, labio superior, dientes, paladar óseo y mucosa senomaxilar superior. ¿Ya? Y la rama mandibular, músculos masticadores, labio inferior, 2/3 de la lengua, etc. ¿Ya? Entonces también ahí es donde tienen que observar. Siguiente diapositiva. Ahora, si nos vamos a enfocar en la descripción de la neuralgia trigeminal, es importante entregar la definición que es aquel trastorno donde el síntoma dominante es el dolor facial, relacionándose con fibras periféricas o centrales del nervio trigémino. La neuralgia trigeminal o la neuralgia del trigémino es uno de los dolores más intensos que alguien puede conocer. Se caracteriza por breves, ¿ya? y lancinantes,
paroxismos de dolor, es decir, un dolor intenso, muy intenso, con una frecuencia alternada y de manera corta, ¿ya? Que pueden durar unos segundos solamente, o de a 1 a 2 minutos. Es un dolor muy fuerte, como les dije, ¿ya? Y se describió de manera ya formal, como les mencioné, en el año 1756, y fue definida como una neuralgia epileptiforme espasmódica, esto en 1885. La neuralgia del trigémino es la neuralgia más frecuente de los nervios craneales, afectando aproximadamente de 4 a 10 de cada 100.000 habitantes. Aproximadamente esto a nivel mundial, ¿no? Se produce en personas mayores de 50 años de manera más frecuente, ojo, y en un 80% de las ocasiones con un pico de incidencia entre los 60 y 70 años. Principalmente se da en mujeres y aproximadamente un 7% de la población afectada. El lado derecho suele afectarse con mayor frecuencia y siendo bilateral solamente en entre el 1 y el 6% de todos los casos, ¿ya? Entonces, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, déjenme pasar acá. Ok. Entonces, un 50% de pacientes reflejan un punto de gatillo o desencadenante de ese dolor. La rama que más frecuentemente está expuesta a la aparición del dolor es la rama mandibular, la segunda en aproximadamente un 25%, siendo la oftálmica la menos afectada con aproximadamente un 2%. Y en un 40 a un 45% de las ocasiones están involucradas la segunda y la tercera rama, es decir, la maxilar y la mandibular, de manera conjunta. Se ha estimado que en un 5% de los porcentajes de los enfermos con historia familiar de neuralgia trigeminal. Y hay algunos estudios epidemiológicos que han demostrado como un factor de riesgo la esclerosis múltiple y la hipertensión para que en un grupo familiar se pueda presentar neuralgia trigeminal. Este cuadro es bien específico para lo que pueda sentir un paciente con neuralgia trigeminal, ¿eh? No es tan solo la cara de la persona o del dibujo que aparece ahí agarrándose la cabeza de una manera bien y con una cara, con una fase bien característica de dolor, de desesperación, sino que el esquema del dibujo en el paisaje te da a entender un trastorno y una movilidad completa de esa cabeza que genera un dolor severo. Y uno no ve nada, no siente nada. Uno lo único que quiere es que su cabeza salga de su cuerpo y que el cuerpo pueda descansar. Realmente es terrible, 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 terrible. Ahora, eh, ¿cuál es la causa específica? ¿Cuál es la razón desencadenante? La condición sine qua non por lo cual una, un nervio, un paciente puede tener esta neuralgia trigeminal. Y, y acá puede haber muchas causas. Puede haber una presión sobre el nervio trigeminal, puede haber una lesión por trauma, por cirugía o alteración sinusal. Pueden haber enfermedades que provoquen una degeneración nerviosa, por ejemplo, lo que ya les mencioné, como la esclerosis múltiple, o atrapamiento nervioso en zonas musculares tensas. Es ahí donde algunos pudiesen decir ya que la tensión emocional, el estrés puede generar una neuralgia trigeminal, sí, por lo que les comento ahora en la última línea, atrapamiento nervioso en zonas musculares tensas. La más difundida de las teorías es la teoría vascular, dado que la mayoría de los pacientes presenta una compresión de las raíces del trigémino por vasos que son aberrantes, vasos sanguíneos que
salen, digamos, de la fórmula anatómica que debiese presentarse. Entre el 80 y el 90% de las neuralgias trigeminales llamadas idiopáticas, es decir, donde hay el idiopático ergo, que no se conoce la razón o la causa de que motiva, digamos, un acto o una situación, se deben en realidad a la compresión del nervio, cerca de la salida del tronco encefálico, por una vena o arteria que forma un bucle, y ahí es donde genera compresión y provoca ese dolor. Por lo tanto, ahí hay un punto a el tratamiento que vamos a revisar más adelante. Hay una causa epileptógena postulada por Fromm, donde la irritación crónica de terminaciones nerviosas trigeminales podría inducir una alteración en sistemas inhibitorios segmentarios y, por tanto, un aumento en la actividad de esos núcleos debido a la aparición de potenciales de acción ectópicos. El incremento en la actividad de fibras aberrantes primarias junto con el deterioro de los mecanismos inhibitorios en los núcleos sensitivos del trigémino llevarían entonces a la producción de descargas paroxísticas de las interneuronas de dichos núcleos. Y ahí es donde eso en respuesta a los estímulos táctiles y consecuentemente a la provocación de las crisis dolorosas. ¿Qué significa? Sensación, se toca el paciente. Estos pacientes, cuando tienen neuralgia trigeminal, al más mínimo contacto le duele. Hay una hipersensibilización, tú le haces un cariño súper suave y genera dolor. ¿Ya? Entonces ahí es donde tienen que tener atención de cómo realizan el diagnóstico de sus pacientes. ¿Qué puede favorecer este dolor? Hay muchas causas o hay muchas situaciones, mejor dicho, que pueden desencadenar un evento de dolor en una neuralgia trigeminal. Por ejemplo, el café, chocolate, cítricos, lácteos, embutidos, dulces y frituras. Entonces, no tan solo es la parte farmacológica donde ustedes tienen que tratar al paciente, sino que tienen que ver las características de la alimentación de este para saber si es que va a necesitar algún asesoramiento dietético para el tratamiento de estos dolores. Ahora, el diagnóstico va a ser esencialmente clínico para poder ver cuál es o cómo se puede entender la neuralgia trigeminal. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Vamos a evaluar etiología, edad, calidad del dolor, puntos de gatillo, déficit neurológico, respuesta a fármacos y cuál es la afectación. Entonces, si ustedes describen esto, que aparece acá en la diapositiva, y no se los voy a leer porque no los quiero aburrir, pueden complementarlo con una resonancia magnética. De esa manera van a observar mejor la situación vascular que presenta. Perdón. Van a observar mejor la situación vascular que pueda presentar el paciente y que por lo tanto sea de difícil acceso o de difícil evaluación solamente con la clínica. Ahora, es importante diferenciar neuralgia esencial y neuralgia sintomática. ¿Ya? A ver, ahí sí. ¿Ya? Es importante diferenciar una neuralgia esencial y una neuralgia sintomática. ¿Qué características va a tener la neuralgia trigeminal para poder clasificarla según una neuralgia primaria, esencial o idiopática? Si es secundaria o si es por lesiones difusas. ¿Cómo lo vamos a describir? Yo le voy a subir un artículo donde aparece todo este detalle para que lo puedan observar y lo puedan estudiar con mayor detención. Pero es importante describir lo que aparece o que yo les pueda hablar de lo que aparece en esta tabla. ¿Ya? Características de la neuralgia trigeminal idiopática y que tenemos síntomas clásicos y además síntomas atípicos.
Ojo con lo que les dije, lo más típico, lo más usual es encontrar que es unilateral y que sigue el territorio de distribución de ese nervio que pueda estar afectado y que además al mínimo roce genera dolor. Entonces, si ustedes tienen esos tres, ya pueden o ya podrían ir mencionando o indicando de que el paciente tiene una neuralgia trigeminal con esos signos. ¿Ok? Vamos a avanzar. Por lo tanto, para poder evaluar al paciente de manera adecuada, lo que ustedes pueden ocupar es tanto pruebas o estudios imagenológicos y pruebas neurofisiológicas. Hay varias exploraciones complementarias que sirven para evidenciar las posibles lesiones estructurales susceptibles de provocar síntomas de neuralgia trigeminal y confirmar esa sospecha de neuralgia trigeminal no esencial. ¿Cuáles son las pruebas de imagen? La radiología, ¿ya? Una craneofacial, base de cráneo, columna cervical, para saber si es que puede haber alguna compresión nerviosa que genere un dolor y determinar si efectivamente es o no de parte del trigémino una resonancia magnética. Por ejemplo, la exploración más eficaz, de hecho, es la exploración más eficaz para esta patología y la indicación de forma sistemática no está clara, ¿ya? Aunque esta debe principalmente indicarse en pacientes que tienen una pérdida de la sensibilidad, menores de 40 años y con sintomatología bilateral. Y además en las neuralgias trigeminales refractarias a un tratamiento conservador. ¿Y cuáles son las pruebas neurofisiológicas? Un electroencefalograma y una electroencefalograma y, permiso, ok, ya, ahora sí he vuelto, ya, sigue al tiro, ya, ya, ahora sí, electroencefalograma y electromiografía. Con estos dos exámenes, ¿ya? La electroencefalograma se puede ver tumores que pueden estar provocando esta compresión del nervio trigeminal y pueden provocar este dolor. Y la electromiografía en neuropatías o radiculopatías motoras del trigémino. Se puede observar una denervación. Por lo tanto, pueden ser estudios que permitan determinar el diagnóstico de neuralgia trigeminal. Pero nosotros podríamos diagnosticar y podríamos decir ya, pero ¿cuáles son esos criterios para determinar si un dolor craneofacial es candidato para decir, ¿sabes qué? Acá sí hay una neuralgia trigeminal. Y hay criterios diagnósticos de una institución, de una sociedad de dolor eh, craneofacial de Estados Unidos, de la International Headache Society. Creo que lo pronuncié bien. Creo. Hay algunos de ustedes que yo sé que habla inglés lo va a pronunciar mejor que yo. Por lo tanto, tiene que tiene que cumplir los criterios que aparecen ahí. Al menos 5 ataques que cumplen con los criterios B o D. ¿Cuáles son esos criterios B al D? Perdón, B al D. Dolor orbitario, supraorbitario o neurotemporal unilateral severo o muy intenso que dura entre 15 y 180 minutos sin tratamiento. Cualquiera de los siguientes o ambos, al menos uno de los siguientes de los síntomas que aparece ahí, es decir, congestión nasal, o rinorrea, edema palpebral, sudoración en la frente, miosis, optosis, una sensación de inquietud o agitación, cualquiera de los siguientes o ambos, es decir, uno de ellos y además la sensación de inquietud, y el D ocurriendo con una frecuencia entre 1 cada día y 8 por 2 días. Y además, que no se explica mejor por otro
índice de dolor registrado en esta pauta, en este protocolo para la determinación de dolor craneofacial. Por lo tanto, los criterios para evaluar y determinar que se trata de una neuralgia trigeminal están ahí en la diapositiva, dados por esta Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? El tratamiento principal, o hay dos tipos de tratamiento en realidad, que es el quirúrgico y el farmacológico. Y la descompresión microvascular podríamos decir que es la que otorga mejores características para solucionar este tipo de dolor. También puede haber radiofrecuencia y además un tratamiento farmacológico, que es el principal y el que más se da es la carbamazepina, 100 miligramos dos veces al día, con una dosis de mantención de 400 a 800 miligramos por día. Y la gabapentina, que son 900 a 1800 miligramos por día y de administración en dosis dividida por 3 veces al día, lo que provoca sequedad bucal, somnolencia, mareos, diarrea, náuseas. Revisen en estos dos fármacos cuáles son sus interacciones con otros fármacos que les impediría quizás la utilización conjunta, por ejemplo, en un paciente con polifarmacia. Y lo que yo les mencionaba recién, es decir, tienen distintas formas de poder tratar a una neuralgia trigeminal, ya sea a nivel periférico, ya sea a nivel del ganglio de Gasser, a nivel de la fosa posterior, y generando distinto grado de remisión del dolor. Por ejemplo, en la disección microvascular pueden tener una remisión de dolor a largo plazo, donde la mortalidad es mucha, ¿ya? Es alta, y la dificultad también es alta, pero si ustedes se fijan acá, es la única que tiene a largo plazo, solamente a largo plazo. Por lo tanto, hacer un tratamiento definitivo, un tratamiento realmente efectivo para una neuralgia trigeminal donde su causa es vascular, esta disección es la que debe hacerse. Podemos ver que la posibilidad de recidiva es muy baja, pero la mortalidad es muy alta. No así la inyección de alcohol o glicerol, la crioterapia, la neurectomía, que es donde la posibilidad de recidiva también está presente, pero la dificultad es menor, ¿ya? Entonces ahí hay que ver y compensar costo-beneficio. ¿Qué es lo que me conviene darle a mi paciente para que pueda tratarse? Por lo tanto, el tratamiento no farmacológico también tiene que ser ayudado y tiene que darse. Ustedes están siendo formados de una manera bastante científica, y yo quisiera que también pudiesen eh, tener una actitud pro medicina no tradicional, lo que les va a permitir no llenar de pastillas a su paciente, permitir que su tejido mucoso gástrico o gastrointestinal no pueda tener tanta intervención, una, y además dos, cuáles son sus órganos que van a estar eh, metabolizando esos fármacos. Entonces, pueden usarlo. Y también les sirve para poder tranquilizarse un poco y estar tranquilos, y que les permita a ustedes como estudiantes y a mí también como docente de ustedes, bueno, en general de la universidad, con esta carga de estrés que tenemos, también nos va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque esto va a desensibilizar y va a ayudar a que el paciente pueda tener un transcurso de su tratamiento mejor. ¿Cómo lo va a hacer? 3 infusiones al día, una cucharada sopera por vaso de agua, de todas esas hierbas, ¿ya? Cardo mariano, menta, tilo, azahar, cola de caballo, diente de león, valeriana, ortiga verde, espino blanco, ¿ya? Y añadir 10 gotas de extracto de rábano negro o fumarina en el caso de la neuralgia trigeminal izquierda, valeriana y pasiflora.
Ahora, ustedes pueden tener esto todo si es izquierdo o derecho, pero igual les va a funcionar. Por lo tanto, yo los invito a confiar también en el tratamiento no farmacológico. Vamos a pasar a otro aspecto, que es el síndrome de la boca urente. Yo creo que esto ustedes ya lo han visto, de alguna manera lo han escuchado y es bastante frecuente en el ámbito odontológico y es necesario que ustedes podamos conversar algo del síndrome de boca urente. La siguiente, ¿cómo lo vamos a definir? La Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, que es la sociedad que les puse recién, digamos, define, define a el síndrome de boca urente como una sensación de ardor o disestesia intraoral que recurre diariamente por más de 2 horas durante al menos 3 meses sin evidencia clínica de lesiones ni causa médica o dental. Esta ha establecido una serie de criterios, que es la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, para el diagnóstico del CBU, así lo vamos a llamar, CBU, síndrome de boca urente, tales como dolor oral recurrente mayor a 2 horas día durante más de 3 meses, dolor de calidad urente percibido superficialmente en la mucosa oral, dolor oral que cumple con los criterios A y B, mucosa de apariencia normal, está en el punto D, mucosa de apariencia normal al examen clínico, incluyendo pruebas sensoriales normales. ¿Cuál es su etiología? Siguiente diapositiva. Ahí sí. ¿Cuál es su etiología? Esta patología, el síndrome de boca urente, presenta una prevalencia estimada entre el 0,7 al 4,6% de la población general y una incidencia entre 5 a 10 casos por 100.000 personas. Otros autores tienen otra prevalencia, pero en general pudiésemos determinarlo entre los 0,7 y los 10% de la población. Por lo tanto, esta variación eh, es debido a la falta de un estricto criterio de diagnóstico. Por lo tanto, ahí es donde ustedes tienen que tener claridad de cómo van a realizar el diagnóstico y qué preguntas van a poder hacer al paciente y cómo van a pesquisar esos casos en cada uno de ellos. La prevalencia de esta entidad, de este síndrome, aumenta con la edad, siendo altamente prevalente en mujeres de mediana edad y puede variar de 0,7 a 3,6 en hombres y de 0,6 a 12,2 en mujeres. Afecta mayormente a las mujeres, como ya les mencioné, en una proporción 13:1 y 7:1 respecto a los hombres. La diferencia entre géneros puede deberse a factores biológicos, puede deberse a factores socioculturales y psicológicos que no han sido definidos completamente. La edad media de aparición varía entre los 50 y los 60 años y afecta principalmente, como ya les mencioné, a mujeres peri- y postmenopáusicas entre los 38 y 78 años de edad. Principalmente en adultos, ya adultos mayores sobre los 35, 38 años, donde más se presenta y no ha sido descrita en niños y adolescentes. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características del síndrome de boca urente? Pese que la mucosa bucal u oral tiene un aspecto normal, los pacientes que padecen CBU experimentan una sensación de quemazón, ¿ya? Una sensación espontánea de quemazón, dolor punzante, dolor urente, dolor que pica, ya prurito, aspereza, es una sensación como de una boca pegajosa, dificultad para tragar, irritación en las papilas, sensación de halitosis y sabor metálico. Entonces, el sabor metálico, también llamado como sabor fantasma, es un dolor, un sabor amargo que también se puede encontrar en estos pacientes. La sensación de ardor con mayor frecuencia se localiza en los 2 tercios anteriores de la lengua. Es como lo que aparece en la imagen
que ustedes pueden ver, ¿ya? Afecta primero la punta de la lengua, bordes laterales, después el labio y también el paladar, y suele aumentar durante el día con un mayor pic de intensidad en la tarde, y frecuentemente está ausente durante la noche y durante la ingestión de los alimentos. Y se acompaña por disestesia oral, disgeusia y serostomía, las cuales pueden estar presentes en un 10 a un 66% de los casos. Entonces ya nos encontramos en una situación en que debemos evaluar muchas cosas para poder determinar que efectivamente nos encontramos frente a una boca urente, síndrome, que es lo que ya hemos conversado que significa síndrome. Por lo tanto, se debe el término síndrome en esta entidad a que generalmente el dolor se asocia con otros síntomas como la serostomía, la disgeusia, parestesia bucal, cefalea, insomnio, trastornos temporomandibulares, alteraciones del sueño, irritabilidad, ansiedad y depresión. ¿Quién no estaría con depresión? ¿Quién no estaría irritable con este síndrome de boca urente? Por lo tanto, hay que observar también y preguntarle al paciente sobre trastornos gastrointestinales, baja calidad del sueño, fatiga y estrés psicológico. ¿Quién no estaría molesto? ¿Quién no estaría con una alteración que tiene, digamos, síndrome de boca urente? Hay otras características, hay una serie de características como por ejemplo que normalmente se presenta simétrica y bilateral y los pacientes relatan una exacerbación del dolor con los alimentos calientes o picantes y alivio con alimentos fríos. Y el dolor, la sensación dolorosa puede durar desde los 4 a los 6 meses hasta varios años, variando en intensidad de moderada a severa. Y es usualmente acompañada por un importante perfil emocional del paciente y es asociado a cancerofobia. Así como que tiene ese dolor y dice cáncer. Y no es precisamente cáncer lo que pueda tener el paciente. ¿Cómo vamos a clasificar al síndrome de boca urente? Hay distintas clasificaciones, ¿ya? Si no me equivoco, ya, no la siguiente, en la anterior. Ahí sí. De distintas maneras. Se propuso síndrome de boca urente CBU primario, CBU secundario. Luego, en el año 89, se clasificó en 3 subtipos, que es la clasificación que les voy a mencionar. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, la clasificación CBU 1, el dolor aumenta a lo largo del día y alcanza el pico en la tarde. Tipo 2, caracterizado por presentar alteraciones sensoriales continuas. Y tipo 3, síntomas intermitentes con periodos libres de dolor durante el día. El tipo 1 se ha asociado con enfermedades sistémicas. El tipo 2 es usualmente asociado con trastornos psicológicos. Y el tipo 3 se relaciona con reacciones alérgicas o factores locales. ¿De acuerdo? Tipo 1, ardor aumenta a lo largo del día y alcanza su pico en la noche, asociado con enfermedades sistémicas. CBU tipo 2 presenta alteraciones sensoriales continuas, asociado con trastornos psicológicos. Y tipo 3, síntomas intermitentes, periodos libres de dolor durante el día, relacionado con reacciones alérgicas o factores locales. Ahora, puede ser la etiopatogenia y factores asociados. ¿Cuál será? Es controversial, es incierta y presenta más bien un carácter idiopático con múltiples factores. Y de ahí existen muchas causas locales, muchas causas que están ahí asociadas, y dentro de las causas asociadas, factores asociados, podríamos determinar factores locales, sistémicos, neurogénicos, factores psicológicos y además otros factores. Como factores locales, creo que está acá, lo voy a dejar ahí en la parte del diagnóstico y en el tratamiento, pero voy a hablar sobre los factores locales. Tenemos candidiasis, mala higiene bucal, hábitos parafuncionales, ¿ya?
como por ejemplo el bruxismo y movimientos anormales de la lengua, que también pueden tener ahí un factor quizás causante patogénico del CBU. También el galvanismo, esas corrientes eléctricas producidas por las reacciones electroquímicas de restauraciones metálicas que se contraponen unas a otras y que generan una sensación de ardor, y ahí viene también posiblemente el sabor metálico. La disfunción de las glándulas salivales debido a su íntima relación con la serostomía y la hiposalivación, por lo tanto. También las prótesis mal ajustadas puede generar o estar generando esa sensación de boca urente. Estímulos y alergias, por ejemplo, a algunos alimentos muy calientes o condimentados, alimentos como la canela, la piña, el tomate, la naranja, el limón, ¿ya? Y productos de higiene oral que puedan contener níquel o alergia al níquel, al cromo, al mercurio, paladio, etcétera. Chicles, dentífricos, alergias en general pueden generar o pueden provocar esta sensación de boca urente. Lesiones de mucosa oral, por ejemplo, el líquen plano, la lengua geográfica o la lengua fisurada también puede generar. Y los hábitos tabáquicos. Y como factores sistémicos, trastornos endocrinos como la diabetes mellitus, hipotiroidismo, menopausia, deficiencias hormonales en general. Y esto creo que lo habíamos ya conversado en las clases de alteraciones endocrinas, ya lo habíamos mencionado por lo menos. ¿Ya? Le había mencionado la menopausia, así que también ahí que puedan recabar un poquito más de información y cómo se relaciona o se puede relacionar la menopausia con el síndrome de boca urente. La farmacoterapia también puede generar, ¿ya?, la sensación de boca urente, que provocan o van a influir en la hipocialia y por ende en la serostomía, causando esta sensación, esta sintomatología. La nicturia, deficiencias nutricionales, como en el déficit del complejo B, el ácido fólico, hierro y zinc, enfermedades malignas que también pueden generar sensación asociadas a la boca urente, reflujo gastroesofágico, deficiencias nutricionales con la baja ingesta de frutas, verduras, aguas, lácteos y el síndrome de Siebre. ¿Ya? Entonces va ahí a sumar a la sensación urente en esta boca. Y los factores neurogénicos, también asociados a neuropatías a nivel central, neuropatía trigeminal y dolor de origen central. Neuropatía de fibras también, de pequeño diámetro, de pequeño calibre, también pueden estar provocando esta patología, este síndrome. Pero, ¿cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? ¿O cómo vamos a diagnosticar el CBU? El CBU, fundamentalmente en el diagnóstico es clínico, descartando causas locales o sistémicas, evaluando la existencia de sensación urente durante al menos 4 a 6 meses de evolución, lo cual no impide el sueño, mejora al comer o masticar sin coexistir signos clínicos relevantes durante el examen, ni hallazgos de laboratorios que indiquen una causa orgánica. ¿Ya? La historia clínica debe incluir todas las enfermedades y medicamentos tomados, es decir, acá es donde Will Smith, como aparece en la fotografía, lo tienen que hacer ustedes. Cada detalle, verlo bajo la lupa. No pueden pasar por alto ningún detalle. Además, es importante indagar sobre los hábitos parafuncionales y evaluar el estado psicológico del paciente. Por lo tanto, no sería malo en un paciente con sensación de boca urente o con síndrome de boca urente, perdón, derivarlo al psicólogo o al psiquiatra. Por lo tanto, debe centrarse la anamnesis en el inicio, en la duración, localización, asociación a alimentos o actividades e interferencia con actividades cotidianas como por ejemplo dormir, comer y trabajar. Es importante detallar factores agravantes y factores que produzcan alivio. Y debido a la complejidad del diagnóstico, el tiempo transcurrido desde el inicio de la sintomatología hasta que es diagnosticado es mayor a un año. Por lo tanto, el paciente generalmente diagnosticado de forma errónea y va a pasar de profesional en profesional antes de llegar al diagnóstico que corresponde.
Luego de toda esa ronda y luego de ver cuál es la causa y cómo ustedes pudiesen haber llegado a determinar que es un síndrome de boca urente, tenemos que preguntarnos cómo, perdón, pasé a la siguiente, ahí sí, cómo vamos ustedes o cómo vamos nosotros a llegar al tratamiento de un paciente con síndrome de boca urente. El tratamiento se tiene que relacionar también con lo que tiene, valga la redundancia, relacionado al paciente a este síndrome, es decir, a la hipoxialia, a la serostomía, a la mayor presencia de caries. Producto de esto, también ustedes tienen que tratar al paciente desde esa parte. La parte, el tratamiento dietético, obvio, eso cae, disculpen, cae de cajón, que ustedes lo puedan realizar. No se ha establecido claramente el manejo clínico y un completo y efectivo tratamiento al CBU. Por lo tanto, hay varias terapias o varios esquemas de tratamiento que ustedes pudiesen aplicar para que pueda el paciente tener un buen curso del CBU. Entonces, ustedes van a encontrar muchos tratamientos, diversos protocolos, como el tratamiento a través de antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos, anestésicos tópicos, anticonvulsivos, entre otros. Uno de esos es el clonazepam, que pudiesen ocupar y entregar al paciente. También la capsaicina. La capsaicina es un alcaloide que está presente en el ají que puede ofrecer un enfoque terapéutico para los pacientes con CBU, ya que se une a ciertos receptores presentes en la fibra C, donde causa una excitación inicial y libera citoquinas proinflamatorias seguido de un aumento en la sensibilidad a estímulos térmicos y mecánicos. Pero no va a entregar una reducción significativa de la intensidad del dolor, pero sin embargo su uso es limitado por las reacciones adversas que produce el incremento temporal del dolor en forma tópica y la irritación gástrica cuando es administrado de forma oral. Entonces también ahí tenemos un tema con la farmacología y con ciertos remedios que tienen que ser bien restringidos en su uso. Otro es el ácido alfa lipoico o ALA. Entonces, el ALA es usado para tratar neuropatías diabéticas. Se ha visto la eficacia del tratamiento con ALA en mejorar la sintomatología de los pacientes con CBU, pero sin embargo, hay estudios que dicen lo contrario. Por lo tanto, sería bueno que en algún minuto ustedes pudiesen pescar, ya sea la literatura y hacer una revisión bibliográfica, un metaanálisis de los tratamientos que tiene el ácido alfa lipoico o ALA en la CBU para saber si efectivamente hay tasas de éxito o no. Otro tratamiento es hacerlo a través de la gabapentina, así entre otros, ¿ya? El aloe vera, que puede funcionar, y hablando de la medicina natural, es otro punto que ustedes pudiesen tomar como válido para el tratamiento, ¿ya? Así entre otros fármacos y el que se utiliza también con alta frecuencia y es bastante bueno y masivo actualmente es la terapia con láser de bajo nivel. Es un tratamiento no invasivo que tiene un potencial analgésico, antiinflamatorio y bioestimulante con mínimos efectos adversos. ¿Ya? También es posible considerar que es capaz esta terapia de láser de reducir los síntomas de los pacientes con CBU con un efecto duradero posterior al término de su aplicación. Por lo tanto, ahí tienen una vía para poder hacer un adecuado tratamiento de sus pacientes. Y además, la psicoterapia. Ya. Acá es importante considerar también a la psicoterapia como parte del tratamiento de un paciente con CBU. La siguiente que vamos a hablar sobre la epilepsia. La epilepsia es un proceso crónico, recidivante y paroxístico de las funciones neuronales, determinado por una actividad neuronal anómala y espontánea. Se caracteriza por episodios críticos recurrentes denominados crisis epilépticas que corresponden a una descarga excesiva e incontrolada de un gran número de neuronas. Los factores etiológicos de la epilepsia son variados y comprenden predisposición genética, lesiones cerebrales debido a complicaciones perinatales,
a infecciones o parasitosis, traumatismos cerebrales, intoxicaciones y tumores. Su etiología es idiopática en un alto porcentaje de niños y adultos jóvenes. En la mayor parte de estos, en la mayor parte de estos casos existen trastornos genéticos, es decir, trastornos metabólicos degenerativos y síndromes epilépticos primarios. Cuando se presenta antes de los 2 años de edad, suele tener o estar asociada a efectos o defectos congénitos del desarrollo. ¿Ya? Ahí es donde vamos a ir definiendo. Es donde hay defectos congénitos, como yo les decía, traumatismos del parto o enfermedades metabólicas que afectan al cerebro. Después de los 25 años, casi siempre es secundaria a traumatismos o tumores. Las infecciones del sistema nervioso central, como como el paludismo, como encefalitis tuberculosas o víricas, son algunas de las etiologías infecciosas que se pueden encontrar en la epilepsia. El origen de las convulsiones en los adultos de mayor edad comprenden accidente cerebrovascular, los traumatismos, tumores del sistema nervioso central y el trastornos degenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Se han propuesto múltiples sistemas de clasificación de la epilepsia basándose en diferentes elementos descriptivos, ya sea la semiología, la gravedad, la topografía, la etiología de las crisis y los síndromes. La clasificación de las crisis epilépticas elaborada en 1981 por la Liga Internacional contra la Epilepsia es la que más se ha utilizado, la que más se utiliza en la práctica y en los principios generales basados exclusivamente en criterios y características clínicas. Por lo tanto, es donde vamos a poder clasificar y vamos a manejar esa clasificación con crisis o a través de las llamadas crisis generalizadas, crisis parciales, ¿ya?, o focales y crisis no clasificadas. Esa es la que les voy a mencionar a continuación. ¿Cuáles son las crisis generalizadas? Los primeros cambios clínicos indican un compromiso inicial de ambos hemisferios. La conciencia también puede estar alterada. ¿Cuáles son esas crisis generalizadas? Las crisis de ausencia. ¿Ya? Consiste en el cese repentino de la actividad consciente continua sin actividad muscular convulsiva, ¿ya?, ni pérdida del control postural. Esas crisis pueden ser tan breves que pueden pasar desapercibidas y el paciente suspende la actividad que estaba realizando antes de la crisis y permanece quieto, no puede oír, no puede ver, no puede sentir. Crisis de ausencia. Crisis mioclónicas, que son repentinas, cortas, con contracciones musculares únicas o múltiples. Crisis clónicas, que son contracciones rítmicas. Crisis tónicas, que consiste en la aparición repentina de una postura rígida de las extremidades o el tronco. Crisis tónico-clónicas, el principio es anunciado por una repentina pérdida de la conciencia, contracción tónica de los músculos y pérdida del control postural, y seguidamente hay una fase clónica. Y las crisis atónicas, que son breves pérdidas de conciencia y posturales, y no están asociadas con contracciones musculares tónicas. Las crisis parciales o focales indican activación de un sistema de neuronas limitada a una parte de un hemisferio cerebral y no hay compromiso de la conciencia. Se han dividido en crisis con sintomatología simple y sintomatología compleja. Las simples pueden ser con semiología motora, es decir, con contracciones recurrentes de los músculos de alguna parte del cuerpo, con semiología vegetativa, que pueden estar caracterizadas por salivación excesiva, movimientos rítmicos de los labios, modificaciones bruscas del ritmo cardíaco, entre otras. Ahí las buscan ustedes. Con semiología somatosensorial o con semiología psíquica, es decir, que incluyen sensación de haber vivido alguna vez la misma experiencia, los déjà vu. ¿Ya? Entonces también, aquellas crisis parciales simples, ¿ya? Crisis parciales simples con semiología psíquica, el déjà vu estaría pasando, digamos, entrando dentro de esta clasificación.
¿ya? Un injustificado sentido del miedo e ira, espejismo y alucinaciones complejas constantes entran en una crisis parcial simple con semiología psíquica. Crisis parciales complejas con pérdida de conciencia son cambios episódicos en la conducta del individuo en los cuales se pierde el contacto con su entorno y es la más común porque constituye el 20% de todas las crisis. Crisis parciales complejas con pérdida de conciencia. ¿Ok? Y las crisis no clasificadas engloba todas aquellas crisis que no pueden clasificarse debido a datos incompletos o inadecuados del caso. Las características clínicas de un paciente con epilepsia. Los pacientes epilépticos presentan una serie de condiciones que incluyen hiperplasia gingival, como aparece acá en la fotografía, inducida por medicamentos, sangrado gingival, ahí, bueno, acá aparece también una hiperplasia gingival, sangrado gingival, sacos periodontales profundos, caries y dientes ausentes. Las manifestaciones bucales que se presentan en los pacientes con epilepsia son resultado principalmente de los efectos adversos del consumo de los remedios, de los fármacos. Estos efectos más comunes son la ulceración, serostomía, glositis, estomatitis, principalmente por la carbamazepina, la hiperplasia gingival, la fenitoína, debido a la fenitoína, y acabo de pasar a la siguiente diapositiva. Déjenme devolverme, ahí sí, características clínicas, y ahí sí, ya. La hiperplasia gingival, como les mencionaba, ahí quedé, sí, mal no recuerdo, ¿está haciendo memoria? Sí, perfecto. La inducción de enzimas hepáticas y estas cómo van a tener una implicancia oral. La serostomía, ¿ya? La serostomía también causada principalmente por la carbamazepina y a ver si me acuerdo bien, la lamotrigina, sí, la carbamazepina y la lamotrigina, se asocian o se pueden asociar a una mala higiene y conlleva esto mayores índices de caries y candidiasis oral. ¿Qué es lo que les acabo de mencionar? Los fármacos principalmente van a generar una serostomía, lo que no quiere decir de que el paciente necesariamente tenga que tener caries o una alza en el índice de candidiasis. Por lo tanto, eso va a depender de la mala higiene del paciente principalmente. Y es aquí donde ustedes también tienen que hacer una intervención a nivel socioeconómico porque generalmente estos pacientes cuando van a ir a buscar empleos pueden tener una mala experiencia con su empleador, por lo tanto van a tener un trabajo irregular, ¿ya? Donde el nivel socioeconómico va a ser bajo, probablemente quizá al prejuicio o al temor que ellos también puedan tener, prejuicios de sus empleadores o al temor que ellos también puedan tener. Por lo tanto, podemos llegar a relacionar el déficit o el déficit de higiene oral que pueda tener este paciente, ¿ya? Ustedes tienen que tener consideración con las interacciones de los medicamentos que pueden tener sus pacientes, ¿ya? Que pueden estar consumiendo y los remedios que ustedes les van a entregar a sus pacientes, ya que pueden impedir la absorción del fármaco que está tomando su paciente epiléptico, ¿ya? Y acá indicándole uno específico, por ejemplo, la eritromicina, la penicilina, el metronidazol, el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno pueden estar interactuando con su paciente o con, digamos, con el fármaco que genera o que está consumiendo su paciente. Por lo tanto, no pueden tener un libre trato, digamos, o una libre prescripción de los fármacos que presenta su paciente, que va a necesitar su paciente, porque tienen que relacionarlo con lo que ya está tomando, para que no tenga una reacción adversa. Ahora, ¿cómo ustedes van a tratar a un paciente? O sea, claramente acá lo primero es tener una adecuada anamnesis y pedirle al paciente toda una descripción
de sus crisis cuando las tiene, cómo son sus características, idealmente que venga acompañado para que pueda recordar algunos datos que puedan ser necesarios de dejar registrado y, por lo tanto, ir a un tratamiento odontológico adecuado. En este caso, no definir un protocolo exacto para cada paciente no es tan así porque va a depender del tipo de paciente que ustedes estén tratando. Y acá es donde ustedes tienen que hacer un tratamiento efectivo para que pueda ser lo más corto posible y evitar que el tratamiento esté dentro de un periodo de la crisis que pueda tener su paciente. ¿Ya? Si el paciente reconoce que tiene epilepsia, se sugiere incluir preguntas cuando usted haga la anamnesis, preguntas tales como ¿por cuánto tiempo ha tenido la epilepsia? ¿Qué tipo de crisis tiene? ¿Con qué frecuencia se producen? ¿Qué tipo de medicación está tomando para controlar esas crisis? ¿Cómo comienzan estas? ¿Qué advertencia le da la crisis antes de que comience? Porque hay algunos prodromos que pueden generar esta crisis. Si se siente cansado o confundido después de la crisis y cuándo fue la última. ¿Ya? Entonces, para poder tratar a pacientes con una epilepsia de difícil control, bueno, en general a todos los pacientes hay que tratarlos con una tranquilidad súper adecuada, tanto si es que presenta la crisis como previo a la atención para que el paciente no genere una tensión emocional que pueda ser algún desencadenante para la crisis epiléptica. Pueden entregarle benzodiazepina, por ejemplo, un lorazepam de 0,5 a 1 miligramo, que se puede administrar 30 a 45 minutos antes del procedimiento. Ahora, sin embargo, los pacientes pueden identificar aquellos factores que se asocian con un mayor riesgo de convulsiones, por lo tanto, ojo ahí para poder atender a sus pacientes. Tienen que pedirle a su paciente antes de que vaya a la consulta que pueda tener un adecuado descanso. Ojalá tratarlo cuando no tenga un nivel de estrés asociado importante, que obviamente no use alcohol, que no tome alcohol y que tenga un regular uso de su medicamento contra la epilepsia. Por lo tanto, ver que su paciente esté descansado, evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes de la atención dental es importante. ¿Ya? Si ustedes están haciendo un tratamiento y el paciente cursa por una crisis, ¿ya? El procedimiento es el siguiente. Deben mantener, ¿ya? Deben mantener la posición de la silla, ¿ya? En una posición acostada y próxima al suelo. Si es posible, se debe colocar en decúbito lateral con apoyo en la cabeza para evitar la aspiración de secreciones o materiales dentales. Apenas tengan ustedes la visión de que está cursando por una crisis, traten de sacar todo lo que se pueda dentro de la boca. La contención pasiva suele ser usada solo para prevenir que el paciente, al paciente de que el a ver, perdón, se me enredó la lengua. La contención pasiva, ¿ya? Solamente debe ser usada para prevenir que el paciente pueda alcanzar objetos cercanos o se pueda caer de la silla. ¿Ya? También debe insertarse un objeto firme pero blando, puede ser por ejemplo un trozo de tela, un pañuelo, entre los dientes para proteger que los dientes puedan morder la lengua o puedan morderse los labios. Y es importante destacar que esta maniobra no puede realizarse cuando ya se ha iniciado la crisis, pues porque prácticamente es imposible. Así que, ojo, si el paciente les dice que puede tener una crisis con tal evento previo y el paciente le avisa, inmediatamente. ¿Ya? Se recomienda que las citas, las horas sean cortas y por las mañanas se debe realizar un bloqueo anestésico correcto para evitar cualquier dolor que ocasione una situación de tensión y que genere esta una crisis epiléptica. Dosis pequeñas de anestésico y por lo tanto una sola dosis. La hiperplasia gingival o este efecto, digamos, del fármaco es bastante frecuente, por lo tanto, ahí ustedes tendrían que derivar al paciente con un periodoncista para el tratamiento. ¿Ya? Entonces, acá importante la higiene oral, ¿ya? El destatraje y los índices de higiene que tienen que
estar bien regulados en cada uno de sus pacientes. Ok. De lo siguiente que vamos a hablar, o les voy a hablar, es sobre la parálisis de Bell. Y para poder entenderla, hay que describirla. Y los síntomas de la parálisis de Bell incluyen una debilidad repentina en los músculos faciales. En la mayoría de los casos, esta debilidad es temporal y mejora significativamente con el transcurso de las semanas. Y la debilidad hace que la mitad de la cara se vea caída con síntomas que aparecen ahí descritos en la imagen. La sonrisa se dibuja de un solo lado y uno de los ojos no cierra por completo. La parálisis de Bell, también conocida como parálisis facial periférica aguda de causa desconocida, puede suceder a cualquier edad. No se conoce con exactitud su causa y se cree que es resultado del aumento de inflamación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara, ¿ya? El nervio facial. Por lo tanto, también puede ser reacción después de una infección viral, inflamación o una reacción viral. ¿Cuáles son los síntomas? Los que aparecen ahí. Imposibilidad de subir las cejas, cerrar los ojos, mover los músculos de la mejilla, sonreír, mover los labios. Permiso. Ok, ahora sí, he vuelto. Hay aumento de la salivación, no hay un control de la contención de la saliva, hay un dolor mandibular o dentro o detrás de la oreja del lado afectado, hay cefaleas, hay una producción excesiva o escasa de lágrimas y además de saliva. ¿Cuáles son las causas? Puede haber causas virales, como ya les mencioné, por herpes, por varicela, mononucleosis infecciosa, sarampión, paperas, gripe por la influenza B, enfermedad de manos, pies y boca, y también puede ser uno de los agentes causantes. Como factor de riesgo, se presenta más frecuentemente en pacientes embarazadas, especialmente durante el tercer trimestre o en la primera semana después del parto. Tiene además una infección en las vías respiratorias superiores, aquellos pacientes que tienen alguna infección en la vía respiratoria superior y aquellos pacientes que tienen diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones de estos pacientes? Que normalmente los casos leves de parálisis de Bell desaparecen en un plazo de un mes y la recuperación de los casos más graves implican una parálisis total que es variable. Por lo tanto, las complicaciones pueden ser daño irreversible en el nervio facial, crecimiento anormal de las fibras nerviosas y ceguera parcial o completa del ojo que no cierra debido a la excesiva sequedad y al rascado de la cubierta protectora del ojo, que en este caso es la córnea. Entonces, derivación inmediata con su médico, con el neurólogo, para que pueda tratar esta infección o este daño o esta alteración al nervio facial. Ahora, un punto importante a considerar en la evaluación de su paciente, o más que en la evaluación, es en el tratamiento, es la buena praxis que debiesen tener en sus casos, en sus pacientes. Recordar reparos anatómicos, recordar que el diente no es tan solo el diente, sino que tiene una interrelación directa y completa con estructuras asociadas, como lo son nervio y paquete nervioso. Y yo quisiera acá mencionarles o indicarles el cuidado que ustedes deberían de tener con la evaluación del paciente y qué procedimiento ustedes podrían realizar. Dicho de un modo bien directo, concreto, claro y hasta popular, es decirle pastelero a tus pasteles. Considerar que no todo lo van a poder realizar. Considerar las derivaciones según el caso, la competencia y la pertinencia de que un dentista general haga uno u otro tratamiento. Por lo tanto, si se encuentran con una situación como las vistas acá en la mitad derecha, puedan decir al paciente, ¿sabes qué? Si yo hago este tratamiento, posiblemente vas a tener una reacción en tu nervio y
Esto puede provocar la misma sensación de la anestesia de manera permanente. Vamos a ver eso a continuación. Por lo tanto, evalúen bien su caso. Terceros molares, que es donde más se observa esta situación en cirugías de dientes inferiores, la relación con el conducto alveolar, con el conducto dentario inferior, y cómo las raíces de los terceros molares se pueden disponer, ya sea en contacto próximo o en contacto directo con el nervio alveolar o el conducto dentario inferior. ¿Cómo lo van a descartar? ¿Cómo van a evaluar bien? A través de con un escáner, ¿ya? Con un combi pueden ver exactamente por dónde está pasando el nervio, pueden caracterizar el nervio alveolar y evitarse un riesgo a su paciente y por lo tanto también y por lo mismo hacer una adecuada técnica anestésica, porque también una técnica anestésica mal realizada puede generar daño nervioso antes de que el nervio entre en el conducto alveolar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué se podrían encontrar ustedes? Pueden encontrarse con anestesia, es decir, una pérdida total de la sensibilidad. Hay acción motora, pero no hay sensibilidad. Pueden encontrarse con una parestesia, que es una alteración en la sensibilidad, donde podemos incluir a la hipoestesia, a la hiperestesia o una disestesia. No voy a entrar a leerles todo porque lo pueden leer ustedes en la diapositiva. Y pueden encontrarse también con una paresia, que es una alteración motora por daño a un nervio motor. Ahora, dependiendo de la magnitud del daño, dependiendo del compromiso del nervio, esto puede ser transitorio o permanente. Pero, por lo tanto, hay que tener cuidado de la planificación de tratamiento. ¿Cómo va a ser el tratamiento si ustedes ya presentan, o bueno, sus pacientes presentan una alteración nerviosa? A través de betametasona inyectable, dejando una actividad antiinflamatoria extensa, ¿ya? Esa es la razón de incluir una betametasona inyectable. Entregar una receta por carbamazepina o gabapentina, que ya lo mencionamos anteriormente, y además un complejo vitamínico B12, ¿ya? Que se puede utilizar este citoneuron como ejemplo, 1 a 2 comprimidos cada 12 horas, o algún otro comprimido o complejo de vitamina B, ¿ya? Y además el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede, a través de microcirugía, poder reconectar un paquete nervioso, perdón, pero puede haber igual una repercusión. Por lo tanto, acá moraleja es tener una adecuada planificación de su caso para evitar cualquier riesgo. Estimados, he terminado la primera parte y a continuación voy a subir el próximo video que involucra la clase sobre trastornos del sistema nervioso. Que esté muy bien y nos vemos en unos minutos más.